Esos principios del conductismo son importantes porque igual también tiene que ver mucho con el aspecto relacionado con el condicionamiento operante, perdón, con el condicionamiento clásico, pero que ya se sale de pronto de la línea que teníamos en el condicionamiento clásico. Recuerden que Pavlov era muy desde la línea estímulo-respuesta, pero también con una asociación entre un estímulo neutro y un estímulo condicionado, que ya ambos van a generar un estímulo condicionado. Entonces, aquí ya tenemos a Watson con una propuesta un poco más amplia, lo que les mencionaba acá ayer y hace un momento, al principio de la clase, que el método de estudio era la parte experimental. Es decir, acá todavía no estamos en ese aspecto relacionado con el concepto de pronto de la aplicación clínica. Seguimos con ese modelo experimental, ya fue en la primera ola o la primera generación, donde este principio conductista ya pasa al componente clínico. Pero tenemos varios objetos de estudio. Lo primero es la conducta manifiesta, la conducta que tenía cada persona. Entonces, acá dice Watson, de pronto muy en contra de lo que es el estructuralismo de Weinheim Wundt y de Tishner, que recordemos que Weinheim con esa parte estructuralista mencionaba o quería saber lo que era la conciencia. Pues Watson decía, no, la conciencia no existe, la conciencia es solo un sustituto de un concepto pues, religioso. Recordemos que igual estamos en pleno siglo XX, donde está pues la segunda década del siglo XX, donde aparece Watson. Entonces él dice que es un componente religioso, por lo cual pues se debe desvincular. Y que hay una ruptura también con corrientes psicológicas tradicionalistas que no describían la conducta como algo observable. ¿Cuáles eran esas corrientes a las que hacía alusión Watson? Pues el estructuralismo que vimos, el funcionalismo también, aparte de lo que es el psicoanálisis y la Gestalt, que, pues, o la Gestalt, que también muchos lo llaman así, que no tenían una corriente desde la observación conductual y que da una explicación de la conducta. Entonces, este condicionamiento clásico pavloviano, Watson lo toma para explicar esos reflejos estímulo-respuesta. Algo importante es que en ese conductismo de Watson también es conocido como un conductismo clásico, un conductismo metodológico. Recuerden que él se basa muchísimo en Pavlov y que es una corriente, de hecho, psicológica que funda Watson. Pavlov no se le atribuye tanto esa corriente de lo que es el conductismo. Ahí es donde aparece Watson. Watson ya le da una forma, Watson ya le da un nombre a esos principios del condicionamiento clásico iniciados por Pavlov y que igual la idea principal del conductismo clásico es, y bueno, y también pues de este conductismo metodológico, es que pues que la idea principal era que la psicología debía enfocarse, debía enfocarse exclusivamente en el estudio de la conducta, una conducta observable, una conducta que sea medible y que, pues como lo mencioné hace un rato, descartaba esa introspección y esos procesos mentales que eran completamente subjetivos. Entonces, volviendo de pronto a explicar un poco eso para que nos quede muy claro, la psicología como ciencia objetiva, entonces Watson proponía que la psicología debía ser una disciplina científica que solamente esté basada en la observación experimental, pues al igual que las ciencias naturales y que, como les menciono, elimina completamente o rechaza completamente el método de la introspección, porque pues Watson era muy radical. Watson era muy radical en esos pensamientos y mencionaba que, pues que lo que son los sentimientos, las emociones. Incluso él mencionaba que los pensamientos no podían ser observables, no podían ser medibles, entonces no eran variables importantes para la conducta, para el estudio de la conducta. Entonces, siempre la conducta en el conductismo radical, en el conductismo ortodoxo, ya vamos a ver que el neoconductismo dista mucho de pronto de este conductismo tan radical de Watson. En el neoconductismo hay otros
pues hay otros personajes importantes, pero pues que la conducta es importante tener en cuenta que está influenciado por los experimentos de Pavlov, de Watson, donde realmente sostenían que el proceso de aprendizaje ocurre a través de ese condicionamiento metodológico, donde un estímulo originalmente neutro se puede asociar con una respuesta. Que ayer veíamos incluso el caso de la paciente, que era Sofía, y que también pues dan una importancia pues dan una importancia, ya para explicarles un poco esto, del experimento del pequeño Albert. Fue un experimento muy juzgado, o sigue siendo un experimento de pronto muy juzgado hoy en día. De hecho, Watson es una persona que lo han juzgado por muchos experimentos que realizó. Ya les voy a explicar un poco esto, pero para que tengamos en cuenta, antes de entrar a ver el pequeño Albert, lo que era el experimento o lo que era la importancia del ambiente. Watson decía que y defendía que la conducta está determinada por el ambiente y que no por factores innatos, y descarta pues, ese poder del aprendizaje en la formación de la persona. Y es acá entonces donde venimos a este experimento del pequeño Albert, donde tiene una tesis importante. El pequeño Albert entonces tenía una tesis, o Watson tenía una tesis, y es la siguiente: el miedo puede condicionarse, el miedo se puede generalizar a otros estímulos distintos al original, que la reacción de temor puede persistir a lo largo del tiempo. Ayer estábamos hablando también, cuando les expliqué un poco los principios del condicionamiento clásico, no los elementos, que los elementos serían estímulo neutro, estímulo condicionado, respuesta incondicionada, etcétera, ¿cierto? Que fue lo que trabajábamos ayer. Pero dentro de los principios yo les mencionaba que había algo fundamental, y es la generalización. Y Watson quería comprobar ese principio pavloniano de generalizar el miedo, generalizar lo que se condiciona, el aprendizaje condicionado. Entonces aquí está que realmente ese miedo se puede persistir a lo largo del tiempo, y por eso entonces Watson empezó a experimentar con un niño muy pequeño. El niño tenía 11 meses apenas cuando estuvo en el experimento, y quería condicionar una fobia. Entonces quería condicionar el origen de la fobia con el pequeño Albert, y empezó entonces a hacer un experimento donde emparejó, pues sí, que de hecho este experimento del pequeño Albert eh, es uno de los experimentos más famosos. Esto fue en 1920, en esa época, y obviamente las leyes eran muy diferentes a las leyes que tenemos hoy en día. Hoy en día hubiese sido un experimento sumamente sancionable, pero igual, pues es un experimento que nos sirvió, que nos ha servido bastante para entender la conducta. Entonces, ¿qué pasó con el pequeño Albert? Watson empezó pues el pequeño Albert era un hijo de un amigo de él en la época, y empezó a condicionar al bebé a temer a una rata, y que la empezó a asociar con un ruido muy fuerte, un ruido fuerte y desagradable. Entonces, este experimento empieza a demostrar cómo esas emociones pueden ser aprendidas a través de lo que es el condicionamiento. Entonces, miren acá, tenemos un estímulo neutro. El estímulo neutro era la rata, que se asoció con un estímulo que generaba pues pánico, temor en el niño. Pues creo que a cualquiera, si al lado le ponen unas barras de metal golpeando una mesa, cualquiera obviamente va a tener una, pues se exaspera. Entonces, ese fue el estímulo que provocaba la respuesta de temor, el ruido del golpe sobre la barra de acero, y la rata empezó a provocar una respuesta de temor. Esto no se hizo una vez, se hizo varias veces, se hizo en 7 ensayos. Ya el niño empezó a asociar que cada que aparecía la rata, estaban las barras de metal, pues el sonido de las barras de metal, y empezaron, obviamente, a hacer una asociación. Entonces, ya había una respuesta de temor, ya las respuestas aparecían entre otros estímulos semejantes, es decir, esta pequeña tesis de la reacción de temor puede persistir a lo largo del tiempo, se confirmó. Entonces, el pequeño Albert empezó a qué? Empezó a ver que cuando aparecían, por ejemplo, otros estímulos que eran muy similares a una rata, entonces, por ejemplo, conejos, perros,
los abrigos de piel, ya también empezó a tenerles mucho miedo. Y así ese miedo en el pequeño Albert continuó pasados incluso 30 días sin que se realizaran esos ensayos de condicionamiento. Entonces, esa es la foto del pequeño Albert, es una historia que, como les menciono, para la época fue muy revolucionaria, pero y que sigue siendo muy revolucionaria, pero que pues en las condiciones éticas que tenemos hoy en día, quizás este experimento, bueno, por acá estaba Watson y esta es la mamá del pequeño, este es el pequeño Albert, y miren que no es una rata, es un conejo, pero que ya se generalizó el miedo. Vamos a ver un poco de lo que fue el experimento del pequeño Albert, que como les menciono, este experimento del pequeño Albert es sumamente increíble cuando se analiza detenidamente. Con Watson pasa algo muy interesante, pero también de pronto muy criticable en el sentido de que bueno, Watson pensaba solamente que la conducta era lo fundamental o que la conducta era lo más importante, pero también tuvo de hecho una falla considerable en su teoría. Era muy radical, incluso tuvo pues, como una falla en la crianza de sus propios hijos. Ya vamos a ver esa parte del condicionamiento. Era muy radical, incluso tenía una frase que decía, eh, demen a cualquier niño que esté bien preparado, que tenga buena capacidad de, pues, de análisis y lo volveré cualquier profesional. Incluso pues él tuvo una falla considerable con sus hijos, con la crianza de sus hijos, ya vamos a ver un poco sobre él. Y pues realmente, aunque Watson sí fue una persona que de pronto tuvo pues una dificultad significativa como en ese planteamiento teórico porque fue muy radical, ya luego vinieron los neoconductistas y empezaron a abordar otras características. Vamos a ver un ejemplo de lo que fue Watson y la frase que les estoy diciendo en este momento, que realmente es una frase muy famosa de Watson, pero que como les menciono, pues también empezó a ser polémico porque tuvo una falla importante en la crianza de sus propios hijos. Porque debemos tener en cuenta, y eso también pues en la práctica clínica, que no todo es conducta, también dentro de la conducta hay otros aspectos, que son los pensamientos, que son las emociones y que también es la psicofisiología que debemos tener muy presente. Recording in progress. Posterior llega el neoconductismo. El neoconductismo es una mirada un poco más fresca de lo que es el conductismo, no es tan radical. Igual parte de esos principios básicos de lo que es el conductismo, pero sigue teniendo en cuenta el ambientalismo, el mecanicismo, esa parte del condicionamiento, pero ya el neoconductismo menciona que hay unas variables que están internas, es decir, ya no es tan radical, si se podría llamar así, como el conductismo, porque ya acá sí hay unas variables que, que van a mediar la conducta. Entonces acá sí subraya el papel del medio ambiente en el aprendizaje. Miren que en el condicionamiento siempre lo vamos a tener, pues en la terapia cognitivo-conductual siempre vamos a tener lo que es el papel del aprendizaje, lo que es la conducta en general en el ambiente. Y acá también tenemos un factor idóneo y es la personalidad de un individuo que acá entonces miren que ya está como resultado de tres parámetros. Lo primero es el ambiente personal, el ambiente social en el que vive la persona y los refuerzos que recibe y los procesos mentales que también una persona empieza a crear. Entonces el proceso, o más bien el estudio de los procesos mentales que vienen en el neoconductismo, los neoconductistas ya empezaron a estudiar
lo que son los procesos mentales, lo que se lleva a cabo, por ejemplo, en el cerebro con una determinada tarea, entonces cómo funciona el aprendizaje, cómo se almacena el aprendizaje, cómo funciona la memoria, cómo se almacena ese uso de conocimientos. Igual ese neoconductismo sí tiene en cuenta lo que es el entorno, sigue teniendo en cuenta lo que es el entorno como un influyente en las personas, a diferencia de pronto del conductismo radical de Watson, donde solo se basaba en estímulo-respuesta más condicionamiento. Igual acá ese objetivo de estudio sigue siendo la conducta observable, la conducta medible, todavía se usa ese método experimental y que hay un interés también en ese proceso de aprendizaje. Hay varios autores que vamos a ver que son neoconductistas, varios de esos autores tienen entonces una nueva propuesta, una nueva visión de lo que es la conducta. Realmente, cuando hablamos de lo que es el neoconductismo es una mirada más novedosa, es una evolución de ese conductismo clásico. Surge entre esos años 1930, 1950. Recordemos que el conductismo radical o el conductismo ortodoxo estaba en 1920, entonces pasaron 10 años para que se pudiera modificar un. Y entre los principales exponentes que nosotros vamos a ver es Gutiérrez, por ejemplo, aunque no se habla directamente de Gutiérrez vinculándolo con la desensibilización sistemática, sí da como ciertos aspectos importantes a tener en cuenta para la desensibilización, pero sí tenemos a Tolman, tenemos a Hall, tenemos a Skinner. Skinner es un neoconductista y que todos ellos lo que querían hacer era buscar o querían ampliar, refinar esas ideas de Watson. Recuerden que Watson tuvo muchas fallas, incorporándolo de pronto ya a la parte clínica, y que ellos incorporan, pues cuando me refiero a ellos, me refiero a Tolman, a Skinner, a Hall, incorporan nuevas variables en la explicación del comportamiento. Hay unas principales características de lo que es el neoconductismo. Acá me voy a devolver un poco a este aspecto para poderles explicar cuáles son las características. Lo primero es que hay una aceptación de estudio del aprendizaje, es decir, se mantiene igual la idea de que el comportamiento es aprendido, pero que ya se introducen las nuevas variables, lo que es el almacenamiento, lo que es el proceso del aprendizaje, ya se introducen entonces de manera más completa de cómo es el procesamiento cerebral. Y ya hay un uso, pues sigue habiendo un uso del modelo experimental, se refuerza ese uso del método científico para estudiar la conducta, se sigue incorporando, o bueno, ya se empieza a incorporar, por ejemplo, algo que no se tenía en el conductismo radical, esos modelos matemáticos, esos experimentos que están mucho más controlados y que también hay unas variables que están intervinientes. Y es que se reconoce. Sí, acá también en el neoconductismo se reconoce la existencia de los procesos internos. ¿Cómo que procesos internos? No solamente el aprendizaje, no solamente la memoria, sino también lo que son, por ejemplo, las expectativas, lo que es la motivación vinculante en el aprendizaje que van a influir al fin y al cabo en la conducta. Pues de pronto sí los tienen en cuenta, sí hay variables intervinientes, pero siguen siendo de pronto analizados de manera objetiva, de manera medible y que todavía, pues igual como estamos en ese condicionamiento metodológico, todavía hay un reforzamiento, todavía se habla de condicionamiento, pero ya de pronto un condicionamiento más operante, porque acá ya se desarrollan esos modelos más complejos de aprendizaje. Con Skinner, Skinner entonces es un neoconductista, pero nos propone pues un nuevo modelo, ya no solamente desde el condicionamiento clásico, sino ya un condicionamiento instrumental, que el condicionamiento instrumental pues es el condicionamiento operante o condicionamiento skinneriano, como también muchos le llaman, y que ya va a explicar esa conducta en términos de refuerzo y en términos de castigo. Acá tenemos a Gutiérrez, entonces es un neoconductista, pero es un neoconductista ortodoxo, donde nos da un principio de aprendizaje asociativo. Decía lo siguiente, bueno, y que también nos da un principio de contigüidad. Y decía lo siguiente, cuando hacemos algo, una situación, cualquier situación que sea, siempre está determinada por la búsqueda de hacer
exactamente lo mismo cuando nos dio resultado. Por eso es búsqueda de contigüidad. Y que el aprendizaje solo requiere un emparejamiento de un estímulo y una respuesta. A él, realmente a Gutiérrez, no se le adjudica el término de sensibilización sistemática. Esto es en la primera ola, la primera generación, donde ya se empieza con Wolf a hablar de sensibilización, pero Gutiérrez sí nos da una presentación de lo que podría ser pues como un bosquejo que nos da de la desensibilización sistemática, de lo que es la generalización de una respuesta incompatible con otra, que por ejemplo va a ser la respuesta de, eh, se me fue la palabra, o sea, una respuesta, por ejemplo, de ira, una respuesta de angustia, de ansiedad, con una respuesta sumamente incompatible, como sería la respuesta de relajación, y que permitió el avance también de esas técnicas de exposición. Acá tenemos a Gutiérrez. Tenemos a Hulk. Con Hulk pasa algo muy interesante, y es que Hulk empieza a dar la teoría de lo que es la teoría del impulso. Empieza a desarrollar una teoría que de hecho es una teoría matemática del aprendizaje basado en la idea de que la conducta está motivada por impulsos pues que son biológicos. Por impulsos biológicos me refiero a la sensación de hambre, a la sensación de sed, a la sensación de dolor, que buscan reducir la tensión en el organismo. Entonces, fue una parte importante porque por eso les mencionaba que los neoconductistas también ponen un énfasis en el método experimental, pero ya desde lo cuantitativo, ya con ese método estadístico, con el método matemático, y que propuso, de hecho, una fórmula del aprendizaje donde se intervienen factores como la fuerza del hábito, el refuerzo. No fue el único aporte, realmente pues, también empieza a hablar de lo que es el impulso, pero que sí estaba pues muy vinculado con las sensaciones. Tenemos luego a Tolman. Tolman nos dice entonces tres principios: el principio del ambientalismo, la mecanización y el condicionamiento. ¿Qué nos dice Tolman del ambientalismo? Él nos dice que es el principal, pues es lo más importante para el proceso de aprendizaje, que el ambiente entonces moldea nuestro aprendizaje, nos da un desarrollo de capacidades y facultades y que también está vinculado con esos estados de ánimo. Y que también tenemos una mecanización, es decir, la base del aprendizaje es una asociación repetitiva, una asociación mecánica. Acá Tolman seguía estando muy vinculado con el condicionamiento clásico. Y tenemos el condicionamiento per se, el condicionamiento como tal, que ya lo veíamos ayer, que es un proceso en el cual se asocia un estímulo que provoca una respuesta cualquiera. Tolman nos da algo importante y son los mapas mentales. Vamos a ver entonces un video previo sobre lo que es Tolman y los postulados de Tolman con respecto a los mapas mentales, que de hecho pues Tolman nos da un avance considerable a lo que es el conductismo. Tolman entonces se basa en dos ideas importantísimas. La primera es un propósito y la segunda es la cognición. De hecho, pues a Tolman se le adjudica lo que es el condicionamiento molar. La ley del propósito es esa persistencia. Él experimentó con ratas, unas ratas en laberintos, donde la ley de la persistencia es que el animal, en este caso pues las ratas, igual también obviamente se va a aplicar a las personas, querían encontrar eh, y organizar ciertas conductas en función de la meta. La meta en este caso era salir del laberinto en donde estaban las ratas. Y también tienen una cognición, que es la comprensión que tienen las ratas, la comprensión del medio, la relación entre el medio y el fin. Y él mencionaba que se hacían pues y que realmente pues Tolman habla de lo que es los mapas mentales. Y empieza entonces a decir que los mapas mentales son esas representaciones internas nosotros nos vamos haciendo del entorno, que
Esos mapas mentales se van formando a través de la experiencia, a través de la exploración. Igual miren que seguimos hablando de lo que es el principio del aprendizaje y que esos mapas mentales nos ayudan a planear rutas, nos ayudan a anticipar resultados, a resolver de pronto problemas. Y por eso les menciono que uno de los experimentos más claros de Tolman fue el experimento con las ratas o con los ratones, donde los ratones estaban en laberintos, pero no había ningún tipo de recompensas, ninguno. Al principio no había recompensas y que los ratones exploraban esos laberintos. Y ya cuando introdujo, por ejemplo, la recompensa, que en este caso Tolman, la recompensa que utilizó fue comida, los ratones ya encontraban el camino más rápidamente. Entonces, ¿cuál fue la conclusión? Pues para el experimento clave de Tolman es que los ratones ya habían formado un mapa mental, una representación mental. Por eso hay unos conceptos claves en Tolman y él habla de lo que es el aprendizaje latente. Tolman entonces nos dice que el aprendizaje latente es un aprendizaje que ocurre sin refuerzo, pero que se manifiesta cuando hay motivación y que también debemos hablar de las expectativas cognitivas, es decir, que los organismos anticipan consecuencias y que hay una meta y que hay un propósito, es decir, la conducta no es solo reacción, sino que la conducta también va dirigida a lo que son las metas. Hay unos aportes importantes de esa teoría cognitiva y es que hay un enlace entre conductismo y cognitivismo. Miren que ya acá estamos hablando de mapas mentales, de representaciones mentales y que Tolman e introduce esa noción de lo que es la mente, una mente como un sistema de procesamiento de información y que realmente pues también Tolman hace un aporte grandísimo y es que inspira modelos actuales, por ejemplo, pues no solamente desde el tema del condicionamiento o desde el tema más desde la clínica, no. De hecho, Tolman inspira esos modelos de navegación espacial, de aprendizaje en humanos, de aprendizaje en animales, entonces son aportes sumamente amplios. Tenemos otra sumamente importante que es la teoría bifactorial de Mower. Para Mower, entonces, hay dos fases en que se configuran las fobias. Vamos a ver un video intro para las personas que de pronto no conocen bien la teoría bifactorial. Morning and Teniendo en cuenta la teoría bifactorial, Mower nos dice que para poder que se condicione una fobia, para poder que se generalice un miedo. Recuerden que igual miedo y fobia son dos aspectos diferentes. El miedo es una reacción de huida, una reacción biológica natural que nos ha permitido la perpetuación de o la existencia desde siempre del ser humano, pero que es un modelo explicativo de por qué se produce de pronto después de mucho tiempo, incluso sin el estímulo estar presente, lo que es el miedo, lo que es la fobia. Entonces nos dice que hay un condicionamiento metodológico, recordemos que el condicionamiento metodológico es un condicionamiento clásico y un condicionamiento instrumental. Y el condicionamiento instrumental tiene también que ver con ese condicionamiento, skinneriano, un condicionamiento operante. Entonces nos dice lo siguiente. Cuando tenemos el condicionamiento clásico, vamos a ver un ejemplo, un estímulo neutro que sería ir a trabajar se empieza a asociar con otro que genera de pronto sensaciones negativas. Supongamos que la persona va a trabajar, pero en su lugar de trabajo le hacen un bullying. Entonces, ese estímulo neutro, que al fin y al cabo era ir a trabajar, no generaba pues ningún tipo de emoción, empieza o se generaliza vinculante con esa respuesta aversiva, que es la sensación negativa que obviamente a la persona le genera el bullying. Ahí es donde se produce una respuesta condicionada. Así es la explicación. Se los voy a explicar en otros términos. Supongamos que desde ese condicionamiento pavloviano, recuerden condicionamiento clásico, en la primera fase ese estímulo neutro se va a asociar con un estímulo aversivo. Entonces, estímulo neutro, ir a trabajar.
estímulo aversivo que te hagan bullying y que se da a través de una asociación. Ahí se da un aprendizaje. Recuerden los parámetros de lo que es el condicionamiento clásico. Ese estímulo neutro ya se va a convertir en un estímulo condicionado que va a generar una respuesta condicionada, una respuesta de miedo, una respuesta de ansiedad. Veamos otro ejemplo. Supongamos que tenemos un perro. Un perro sería un estímulo neutro, pero resulta que el perro muerde a la persona. Pues obviamente le genera a la persona dolor. Ese dolor sería ese estímulo aversivo, que al fin y al cabo, pues termina generando una respuesta condicionada, una respuesta de miedo. Entonces, si tenemos eh, a un perro, que ya sería el estímulo condicionado, porque recuerden que ya se asoció, recuerden que ayer estábamos hablando de esto, ya produce miedo, ya produce una respuesta condicionada, aunque el perro no muerda o aunque no sea el mismo perro del principio. Esto desde el condicionamiento clásico. Veamos entonces cómo se da también desde el condicionamiento instrumental. Es decir, para mover, ambos están relacionados, ambos se deben dar a la vez, no uno por un lado y otro por el otro, no, al tiempo. Tenemos el condicionamiento instrumental, donde porque ese miedo o porque esa ansiedad se va a permanecer o se va a dar en el tiempo, porque hay una conducta de evitación. Supongamos acá en el ejemplo, pues la persona ya va a evitar a ir a su trabajo, porque al final y al cabo de su trabajo, pues siente malestar. Entonces, si la persona cambiara de trabajo, supongamos que esa persona renuncia y no se siente ya cómoda, renuncia a su trabajo y se va a otro. Si la persona cambia de trabajo, pues remite ese pensamiento de ansiedad. Entonces, no se da el fenómeno de la extinción. Por eso se habla acá, se produce un fenómeno de la no extinción. ¿A través de qué? A través de esto, a través de la evitación. Entonces, no se extingue esa respuesta condicionada y la persona sí aprende a evitar todo el tiempo esa exposición al estímulo condicionado. Que recuerden, ¿cuál fue el estímulo condicionado? Ir a trabajar, que genera una respuesta condicionada. Y nunca tiene la exposición. Acá, cuando me refiero a condicionamiento instrumental, sé que todavía no lo hemos profundizado con Skinner, pero condicionamiento instrumental me dice a mí que cuando yo tengo una evitación de algún estímulo, cualquiera que sea, cuando yo evito un estímulo, entonces allí es cuando yo doy un reforzador, porque quito algo que a la persona le da miedo, un reforzador negativo. Entonces, por eso se da el fenómeno de la no extinción, dándose entonces este condicionamiento instrumental. Entonces, supongamos que la persona cambia de trabajo, pero igual evita enfrentarse a la situación y cualquier lugar de trabajo, así ya haya cambiado de lugar, llega a tener una respuesta condicionada y así va a tener empleo tras otro y un empleo tras otro. Veamos otro ejemplo de condicionamiento operante. Recordemos que el condicionamiento operante es el mismo condicionamiento instrumental que están viendo en la diapositiva. Entonces, en esta fase, lo que hace la persona es emitir una conducta de evitación. Por ejemplo, y no, ya no en el trabajo, sino lo que estábamos hablando ahora del perro, alejarse del perro. Ve un perro, pues cualquier perro, por grande, por pequeño, por mediano que sea, parezca enojado, no parezca enojado, la persona lo va a evitar. ¿Y cómo lo evita? Entonces, esto reduce la ansiedad, previene la ansiedad. Entonces, supongamos que hay una calle llena de perros, él no se va por ahí, sino que se va por otra calle. Entonces, así está previniendo su ansiedad, reduce su ansiedad, que provoca el estímulo condicionado, que recuerden, el estímulo condicionado en el ejemplo anterior era el perro. Y que esta reducción del miedo le funciona a la persona como un reforzador negativo porque se fortalece la evitación, se quita el estímulo aversivo, pues el estímulo que le tiene miedo y se refuerza la conducta de evitación. Entonces, ¿cuál es el resultado al fin y al cabo con este condicionamiento instrumental? Que cada vez que la persona evita al perro, pues disminuye sí su ansiedad, pero también refuerza su conducta a evitar. De hecho, la teoría del factorial de Mover nos propone un modelo explicativo para muchos otros aspectos. Ha sido utilizado como una de las principales hipótesis
Por ejemplo, con las fobias que les acabé de explicar, también con los trastornos de pánico, cuando aparecen esos síntomas de vivencia aversiva, las personas pues sabemos que el el trastorno de pánico es un miedo al miedo, el ataque de pánico es un miedo a sentir miedo y que se refuerza por esa teoría bifactorial y que también esos prejuicios y esos estereotipos pues que no son como tal pues un diagnóstico, pero que sí son relacionados con el componente social. Entonces, que los prejuicios y, y los estereotipos surgen de un miedo condicionado. ¿No? Puede ser, por ejemplo, una propia vivencia, algo cultural o un aprendizaje vicario que ya vamos a ver en la segunda generación con Bandura, que conduce a una habitación de cierto tipo de persona, con cierto tipo de características y que ya se vuelve una respuesta condicionada instrumentalmente. De hecho, pues las aplicaciones clínicas que ha tenido la teoría bifactorial es una teoría que, pues, que nos propone Mover y que es muy relevante en lo que es psicología clínica, especialmente para entender cómo se mantienen los trastornos de ansiedad, cómo se mantienen las fobias específicas, cómo se da también, por ejemplo, que esa era una pregunta que nos hacían mucho al principio, el trastorno obsesivo compulsivo, el TOC, TOC, y muchas terapias, pues, de exposición muchas técnicas de exposición se basan en eso, en la teoría bifactorial, en contrarrestar este patrón de evitación. Aunque es una pues propuesta muy importante y que es muy revolucionaria, pues también ha tenido críticas y la teoría bifactorial también ha tenido su evolución. Recordemos que cuando hablo de teoría bifactorial, miren que yo estoy hablando solamente de condicionamiento o estoy hablando solo de conducta. En ningún momento mencioné los pensamientos. Entonces sí, fue muy influyente, sigue siendo influyente esa teoría bifásica, pero que también tiene muchas limitaciones. Por ejemplo, pues no considera otros factores que les acabo de mencionar como los pensamientos. También qué pensamientos tiene la persona sobre ese estímulo fóbico, qué expectativas, qué creencias irracionales, qué distorsiones cognitivas activan, por ejemplo, o mantienen ese miedo. Tampoco, pues que de hecho también es una limitación que no explica por qué a veces el miedo persiste, aunque ya, por ejemplo, no existan consecuencias aversivas. Y que pues realmente pues esta teoría bifactorial no solo quedó ahí, fue de hecho muy complementada por modelos más actuales, por modelos más de segunda generación. También pues hay un modelo que vamos a ver que es el procesamiento de la emoción de FOA y COSAC, donde ya es un enfoque pues mucho más cognitivo, conductual, mucho más moderno. Vamos a ir a nuestro descanso para que el tema de Skinner, que sí quiero que este condicionamiento operante quede muy claro, no quede partido como a la mitad y puedan tener un buen proceso de entendimiento, de comprensión. Entonces vamos a ir a nuestro descanso y mientras tanto, un aviso importante es que vamos a volver a trabajar con el material de estudio para que lo vayan descargando. Vamos a trabajar con condicionamiento operante. Que ayer trabajamos con condicionamiento clásico con el caso de Sofía, pero hoy vamos a trabajar con el caso de Juan de una intervención conductual en procrastinación académica desde el condicionamiento operante, para que entonces lo vayan leyendo y ahorita lo podamos trabajar. Ahora sí, hablemos de lo que es Skinner y el condicionamiento operante. Entonces, Skinner pues realmente junto con Pablo fueron entonces o son las personas más influyentes y pues, también podríamos incluir aquí a Watson, son las personas más influyentes en la terapia conductual. Skinner introduce, de hecho, por primera vez el término que nunca antes de Skinner se había utilizado. En un momento,
Entonces, término que nunca se había utilizado, empezó a hablar, pues y que de hecho también igual Skinner también es un conductista radical, aunque se considera pues también neoconductista, y que le da continuidad a la formulación de condicionamiento operante. Empieza entonces a hablar lo que es la conducta programada y dice lo siguiente: las acciones de una persona seguida de un reforzamiento adecuado tienden a ser repetitivas o repetidas. Sí, sí tenemos refuerzo positivo. O sea, si el refuerzo es positivo o evitado, si el refuerzo es negativo, si el refuerzo es negativo, o que también habla de castigo. En ambos casos siempre tenemos el control de la conducta que viene del exterior. Algo muy importante es que acá Skinner y ese condicionamiento operante, pues es uno de hecho de los psicólogos más influyentes. Siempre vamos a hablar de condicionamiento operante como una de las claves principales para muchas técnicas, de hecho en modificación cognitiva. Es uno de los psicólogos más influyentes de ese siglo XX, sigue siendo hoy en día un muy influyente y que es el principal representante del conductismo radical. ¿Sí? Su teoría de, de lo que es el condicionamiento operante ha revolucionado la forma en que nosotros utilizamos las técnicas. De hecho, pues se convierte en uno de los pilares fundamentales de la psicología del aprendizaje. Y en sí, ¿qué es el condicionamiento operante? Ya vamos entonces a explicarlo. Antes de explicarlo, debemos entender que el condicionamiento operante viene también de un modelo experimental, pero que tenemos varios aspectos. Tenemos refuerzo y tenemos castigo. Y que tenemos una teoría del refuerzo. En general, esa teoría del refuerzo que nos propone Skinner es la siguiente. Es un proceso donde se incrementa una asociación, donde tenemos una respuesta, tenemos un estímulo. Y que cuando se obtiene, entre comillas, un premio, porque los reforzadores como tal no son premios, eso es muy importante, hay una diferencia importante y considerable entre lo que es un premio y lo que son reforzadores, que más adelante lo vamos a trabajar. Ya acá dentro de esta variable, los refuerzos. Entonces, la teoría del refuerzo es la siguiente: al emplear principios de una forma positiva para estimular un comportamiento de aprendizaje, esta técnica va a ser de gran éxito. No solamente habla del refuerzo positivo o negativo, también habla de lo que es el castigo para extinguir la conducta. Ahora sí, volviendo acá, tenemos que el comportamiento o la conducta se basa en refuerzo y en castigo. En general, el condicionamiento operante es un condicionamiento de tipo pues de aprendizaje, donde siempre una conducta es moldeada por las consecuencias. Acá, ¿cuáles van a ser las consecuencias? O los reforzadores o los, los castigos. Acá hablamos de refuerzo y castigo como las consecuencias que trae consigo una conducta. Entonces, acá, a diferencia de pronto del condicionamiento clásico de Pavlov que veíamos ayer, que se basa solamente en una asociación, pues en una asociación entre estímulos, ya el enfoque de Skinner pone un énfasis en cómo esas consecuencias de una acción que haga uno una persona van a afectar esa probabilidad de que la acción se repita en el futuro. Entonces, Skinner sí propone que esos comportamientos que son seguidos de consecuencias reforzantes, es decir, refuerzo positivo, refuerzo negativo, tienden a repetirse. Pero esos que son seguidos por consecuencias aversivas, como por ejemplo el castigo, tienden a extinguirse. Skinner, o el modelo de Skinner, nos da una base sumamente indispensable para que son los tipos, para los tipos de técnicas o los métodos. Uno para adquirir conductas, mantener conductas, y el otro para extinguir conductas desde, entre comillas, el castigo. Entonces, ¿qué entendemos por estos elementos? Elementos clave del condicionamiento operante. Y lo primero es el refuerzo, que cualquier consecuencia que aumente la probabilidad de una conducta se llama refuerzo. Consecuencia positiva o negativa que aumente la probabilidad de una conducta, de que la conducta se repita, de que la conducta se vuelva a dar. Entonces aquí tenemos este de abajo, el refuerzo positivo. Siempre hay refuerzo, aumento de conductas. Esto es clave. Refuerzo positivo es dar algo
para aumentar la conducta. Entonces, el refuerzo positivo se representa, pues acá se presenta, o se le da, se le brinda un estímulo que para el paciente es agradable después de hacer una conducta, un ejemplo, aunque no siempre va a ser así, y que más adelante vamos a ver los tipos de reforzadores, que los tipos de reforzadores son claves para este método. Un ejemplo es dar una golosina, que sería un reforzador primario, reforzador incondicionado a un niño cuando recoge de pronto sus juguetes. No es el mejor tipo de reforzador, ya les voy a explicar durante las clases el por qué. Más adelante, cuando estemos viendo principalmente estas técnicas, pero es un ejemplo para que me entiendan. Luego tenemos el reforzador negativo. Se elimina un estímulo que el paciente considera aversivo después de una conducta, un ejemplo, quitar, que sé que acá también hay muchos docentes, quitar una tarea que el niño percibe como difícil cuando de pronto el estudiante termine rápido la primera tarea. Este reforzador negativo es quitar, retirar, positivo, dar, poner. Y luego tenemos el castigo. El castigo se usa para disminuir las conductas. Refuerzo, aumento o mantenimiento. Castigo, disminuir o extinguir la conducta. Acá también tenemos dos tipos, positivo, negativo. Cuando tenemos el reforzador, cuando tenemos el castigo es cualquier consecuencia, positiva o negativa, que disminuya esa probabilidad de que una conducta vuelva y que una conducta vuelva y se repita. Cuando entendemos el castigo positivo es que se da o que se presenta un estímulo que es desagradable tras una conducta que no se quiere volver a dar, o que no se quiere que se repita. Entonces, un ejemplo, dar un regaño cuando alguien llega tarde, que es muy común. Y el castigo negativo es que yo retiro un estímulo agradable para la persona, por ejemplo, quitarle el celular a un adolescente, pues porque de pronto está teniendo mal comportamiento. Entonces, retirar un estímulo que deseas castigo negativo, y castigo positivo es aplicar un estímulo aversivo para que disminuya la conducta. Acá un dato es que actualmente, pues en la actualidad, no se utiliza tanto el castigo porque el castigo tiene consecuencias negativas en lo que es, por ejemplo, la parte emocional, mientras que el refuerzo realmente generaliza y el castigo ha demostrado que sí es bien efectivo para extinguir, pero que realmente no es una extinción por aprendizaje, sino una exposición, perdón, em, una retirada de una conducta, pero más bien es por el miedo. Y acá tenemos el experimento de la caja. La caja de Skinner empieza a demostrar cómo los animales pueden aprender a través de esas consecuencias, es decir, a través de esos reforzadores. Esa caja de Skinner, pues y de hecho que para estudiar el comportamiento de manera controlada, Skinner empieza a diseñar un aparato súper revolucionario, que es lo que ustedes están viendo en pantalla, pues que es el famoso aparato conocido como la caja de Skinner, donde Skinner colocaba animales, pues en este caso eran ratas, pero también luego evolucionó a investigar o a probar con palomas. Miren que seguimos mucho con modelos animales. Y Skinner empieza a entrenarlos para que realizara ciertas acciones. ¿Cuáles eran las acciones que Skinner quería que, por ejemplo, la rata hiciera? Que presionara esta palanca o este botón para obtener recompensas. Igual también había otros ámbitos como luces, altavoces. Bueno, eso sí es el castigo, que era el suelo pues electrificado, recordemos en el siglo en el que estamos. Y luego, si la rata oprimía de manera positiva, se le daba la recompensa, el reforzador positivo, que era el alimento. Entonces, acá Skinner empieza a, a experimentar con esas palomas, con las ratas, y empezó a entrenarlos para que ellos hicieran ciertas acciones, como les mencioné, presionar la palanca a cambio de la comida, que era la recompensa. Y esto le permitió también a Skinner observar cómo el comportamiento era afectado por diferentes tipos de refuerzos, refuerzo positivo o negativo, y diferentes tipos de castigo, castigos positivos y castigos negativos. Vamos a ver un ejemplo de cómo se ve esto en la parte experimental.
Morning and Tenemos unas diferencias importantes entre el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. Primero es que en el condicionamiento clásico, que es muy pavloviano, recuerden que es solamente una asociación entre dos estímulos. Y como Pavlov era un reflexólogo, era un médico reflexólogo, recordemos que para la época el término reflexología quizás es diferente a lo que hoy en día tenemos, pues el individuo o la persona, o más bien el organismo, están bajo el control del estímulo, que recordemos que Pavlov empezó a experimentar con los perros, pues donde los perros no tenían ningún tipo de control. Entonces, que el organismo desempeñaba un papel que era pasivo, era completamente pasivo, y que tenemos el condicionamiento operante, donde el aprendizaje se da por esas consecuencias de un comportamiento pasado. En este proceso de condicionamiento que ven acá, que en el comparativo, se produce en función de las consecuencias, pero en el condicionamiento clásico teníamos respuestas que eran involuntarias, controladas por los reflejos, y que también pues se basan en esos comportamientos involuntarios, pero que esos pensamientos, esas emociones y esos sentimientos no estaban directamente tan influenciados, estaban, digamos, mediados por lo que son los reflejos, y que en el operante se basa en un comportamiento voluntario del organismo, una conducta voluntaria. Por eso se habla que en el condicionamiento operante el organismo desempeña un papel activo. Volviendo al término de lo que es el condicionamiento operante, ese condicionamiento instrumental, también debemos tener en cuenta que no solamente es castigo positivo, castigo negativo, refuerzo positivo, refuerzo negativo, no. De hecho, también hay otro factor que Skinner luego lo refina o lo perfecciona, y es la extinción, el fenómeno de la extinción, que no sé si recuerdan que la extinción también la estábamos mencionando en el condicionamiento metodológico, y que esa extinción ocurre cuando una conducta disminuye porque deja de ser reforzada. Un niño deja de hacer de pronto berrinches en el centro comercial, o un niño deja de hacer berrinches en público, pues pataleta, si sus papás no le prestan atención al hacerlo. Y que también tenemos el shaping, que es el moldeamiento, que es una técnica que de hecho consiste en reforzar aproximaciones sucesivas hacia la conducta deseada, que de hecho este shaping es muy útil para enseñar comportamientos que son complejos. Esto lo vamos a ver en las técnicas. En general, las aplicaciones que tiene el condicionamiento operante, ya para ver el caso clínico que les estaba mencionando, que es este, lo voy a abrir de una vez, que una de las aplicaciones importantes para el condicionamiento operante no es solamente en psicología clínica, pues obviamente en psicología clínica tenemos esa aplicación en terapias conductuales para modificar esas conductas problemáticas, pero por ejemplo también en educación, el modelo de Skinner, ese condicionamiento instrumental sirve muchísimo para todo ese sistema de recompensas, para motivar el aprendizaje. En la parte de organizaciones, sé que acá, por ejemplo, alguien que el primer día comentaba que estaba estudiando psicología organizacional, sirve muchísimo porque para ese condicionamiento instrumental en las organizaciones tiene que ver mucho con ese sistema de incentivos, con ese sistema de incentivos y de sanciones que a veces hay en el trabajo. Un ejemplo, un sistema de sanciones que se le quita, pues que también eso depende mucho, pues como de de la empresa. Pero si una persona, por ejemplo, llega al trabajo tarde, en muchas empresas lo que hacen es como descontar tiempo del día. O en muchas otras empresas, pues de pronto ni siquiera les pagan el día, si llegan tarde. Y así es como funciona ese sistema de recompensa en las organizaciones, pero no solamente en las organizaciones, sino por ejemplo también en el entrenamiento de conductas, pues ya en la parte un poco más clínica, con esos refuerzos positivos y negativos para enseñar nuevos hábitos de vida, nuevas conductas que de pronto el paciente no tenía. Veamos el caso clínico. Tenemos entonces una intervención conductual en procrastinación académica.
algo que yo siempre les voy a decir o siempre les voy como a mencionar es que nunca, nunca de los casos que ustedes van a ver es solamente desde la conducta per se, solamente desde la conducta no. Acá, por ejemplo, en el caso de Juan Pérez también se trabajó con una característica que acá me voy a adelantar un poco, por ejemplo, con ese modelo funcional de la conducta, análisis funcional de la conducta que es muy de la segunda generación, pero que también se hizo, por ejemplo, una reestructuración cognitiva. ¿Por qué? Porque la idea es tener en cuenta que nosotros no solo somos comportamiento, pues obviamente estamos viendo las raíces, pero también tener muy claro que nosotros no solo somos comportamiento, sino que ese comportamiento se refuerza o se mantiene también por los pensamientos que nosotros tenemos de ese aspecto fóbico. Veamos entonces un poco el caso de Juan. Juan, para la consulta, para el día de la consulta, tenía 22 años. Él era un estudiante universitario, de hecho estaba estudiando psicología y el motivo de consulta fue el siguiente. Juan consulta por dificultad persistente para iniciar, para completar tareas académicas. Y esto le llevaba a Juan pues unos altos niveles de ansiedad que de hecho se confirmaron con autoinformes y tenía una sensación de ineficacia y baja autoestima. ¿Cuáles son los antecedentes de Juan? Juan tiene historia de procrastinación que se ha intensificado en el último año. Pero algo que Juan siempre mencionaba es que toda la vida siempre procrastinó. Ya estaba en el pregrado, ya estaba en el grado de psicología, pero que durante toda su vida presentó procrastinación. Y que, claro, empezó a aumentar la demanda académica, no es lo mismo estar en el bachillerato a estar ya en, pues, un rol universitario, y empezó entonces a bajar su rendimiento académico. Habían, por ejemplo, algunas materias que evitaba completamente, ya había, por ejemplo, procrastinado, ya había dejado para después ciertas materias, entonces esas demandas académicas también le generaban ansiedad y llevando a Juan, el paciente del caso, a procrastinar ciertas materias. Acá vemos en Juan lo siguiente, episodios recurrentes de ansiedad que estaban asociados a la anticipación del desempeño académico. Miren que acá ya vemos una ansiedad anticipatoria. Si nosotros de pronto pues nos adelantamos un poco al tema que estamos viendo, igual sé que estamos viendo apenas esa parte de lo que es la conducta, pues nos vemos que en Juan también habían pensamientos y también habían comportamientos de evitación que han servido en Juan como estrategias de alivio, un alivio momentáneo, acá que estamos viendo, reforzadores negativos, porque Juan evitaba hacer tareas, evitaba ir de pronto incluso a clases por estar con una ansiedad anticipatoria, con una rumiación y pues había obviamente una evitación. Veamos entonces la evaluación conductual que se le realizó a Juan. Los antecedentes del problema. Juan es un estudiante universitario de tercer semestre que acude a consulta psicológica por dificultades en la gestión del tiempo y la procrastinación en sus estudios. Refiere que, aunque reconoce la importancia de sus responsabilidades, con frecuencia posterga la realización de tareas hasta el último momento, incluso ni siquiera hasta el último momento. Él mencionaba en consulta que en días previos él sabía que tenía de pronto esa tarea, pero por la procrastinación no la entregaba. Lo que genera entonces en Juan episodios de ansiedad y un sentimiento de culpa. Su procrastinación ha impactado negativamente, ya vemos que es una conducta disfuncional para Juan, su desempeño académico, llevándolo a presentar trabajos incompletos, estudiar de manera apresurada antes de los exámenes y acumular múltiples pendientes. Como consecuencia, ha experimentado una disminución en su autoestima y niveles de motivación muy bajos. Se aplicó en Juan, eso siempre es muy importante, no solamente, por ejemplo, la entrevista semiestructurada, sino también una aplicación de cuestionarios específicos para cada caso en particular. En este caso, por ejemplo, utilizamos la escala de procrastinación de Tuckman,
y se utilizó también la escala o el inventario de ansiedad de Beck. Siempre para poder utilizar esos cuestionarios específicos debemos analizar muy bien todo el motivo de consulta. Obviamente ese motivo de consulta y esos antecedentes del problema son a modo de resumen porque si no se haría supremamente largo el caso, pero es para métodos académicos. Entonces ya se confirmó la presencia de una procrastinación académica, era muy significativa, estaba acompañada también de síntomas ansiosos que eran leves, leves porque salió en el inventario de ansiedad, pero ojo acá, eran de leve a moderado, ya estaban en ese rol. Se hace un análisis funcional de la conducta, que vamos a ver en el modelo de segunda generación de Albert Ellis. Tenemos entonces una situación. ¿Cuál era el antecedente? El ejemplo concreto de los antecedentes que generaban en Juan una ansiedad era lo siguiente. Juan debe iniciar un trabajo académico o estudiar para un examen. Esto le generaba a él demasiados niveles de ansiedad. Sí, Diana, los vamos a tener allí. Cuando terminemos todo el diplomado, yo les indico dónde están los formularios. Igual, por ejemplo, son fáciles de calificar, pero son difíciles a veces de interpretar. Hay que saberlos interpretar pues muy bien, igual eso también lo vamos a trabajar. Entonces, antecedente, Juan debe iniciar un trabajo académico. ¿Cuál era la conducta? Entonces, ahí es donde estaba la conducta de evitación. Como se sentía ansioso, Juan prefería pues evitar la tarea, no querer hacer las partes académicas. Juan se empezaba a distraer con el celular, pues una conducta que si bien lo analizamos, muchas personas de pronto tenemos. Yo creo que muchas personas tenemos procrastinación, ¿cierto? La procrastinación en este momento se volvió también como un término muy usado, pero que va más allá de solo procrastinar. Entonces Juan empezaba a coger el celular, pues también algo importante acá es que Juan le encantaban los videojuegos, le encantaban las redes sociales, entonces era su método de escape. Y recordemos, entonces, como es un método de escape, como Juan tenía una evitación, ¿con qué lo reforzaba? Con estos tres aspectos: distraerse con el celular, videojuegos y redes sociales. Al fin y al cabo, ¿cuál era la consecuencia? Pues sí, experimentaba un alivio inmediato, pues porque evitaba esa ansiedad de la tarea, pero todo el tiempo luego estaba pensando en que tengo que hacer la tarea, no hice la tarea, no la entregué y acumular pendientes y al fin y al cabo bajar su rendimiento académico. Fue la formulación del caso, una evaluación integral, igual lo que les mencioné, el inventario de ansiedad, la escala de procrastinación de Tuckman, que me encanta, la verdad, y un registro conductual diario. Un registro conductual muy similar a este que les voy a mostrar. Similar, no igual, así. Este es de pensamientos automáticos de segunda generación, fue muy similar. Entonces, por ejemplo, lo que hacíamos con Juan, este no es el ejemplo de Juan, este es otro, es que se lleva a cabo durante mucho tiempo, pues una situación y los pensamientos que tenemos de cada situación. Entonces, con Juan se hizo ese registro conductual, él documentaba puntualmente cuáles eran esas situaciones desencadenantes, un ejemplo esta. Juan debe iniciar un trabajo académico y cuáles eran las respuestas emocionales y los comportamientos de evitación. Es decir, es un modelo muy parecido. Y luego se hizo un análisis funcional desde el modelo ABC, con estas partes acá, esto me lo voy a saltar. Se hizo la formulación del caso. Miren, ya aquí estamos formulando el plan de intervención basado en el condicionamiento operante. Tenemos unos objetivos terapéuticos. Lo primero es que era quitar ese refuerzo negativo que estaba teniendo Juan. ¿Para qué? Para reducir esa parte de la procrastinación académica. Pero ojo acá, no solamente es un plan de intervención basado en el condicionamiento operante, como lo acabamos de ver con Skinner, sino que en Juan también se empezó a hacer una integración con esas técnicas cognitivo-conductuales. Acá en Juan se empezó a hacer una reestructuración cognitiva. ¿Por qué? Porque Juan
también, pues no solo lo que les menciono y siempre se los menciono, no solamente es la conducta, es la capacidad o el aspecto cognitivo que tengamos de una situación, el pensamiento. Entonces la idea era identificar y modificar en Juan esos pensamientos automáticos disfuncionales. Por ejemplo, Juan mencionaba, es que no soy capaz de cumplir con mis responsabilidades y por eso yo las evito. Eso, ese aspecto es lo que también generaba en Juan la ansiedad. Entonces, había que cambiar, no soy capaz de cumplir con mis responsabilidades, pues una creencia irracional, un pensamiento también automático, una distorsión cognitiva, si lo queremos ver desde el modelo de Beck, de segunda generación, por otros tipos de diálogos internos, mucho más positivos, pero no solo positivos, sino centrados en la realidad. En Juan se hizo un entrenamiento también de habilidades de afrontamiento. Este fue todo el caso clínico que se le realizó en Juan. Fue pues un modelo de 12 semanas, es decir, fueron 24 sesiones. Unas eran en consultorio, otras fueron guiadas ya en la vida cotidiana. Recuerden que la idea del proceso terapéutico es que el paciente, en este caso Juan, pues pudiera generalizar sus aprendizajes en la vida cotidiana. Entonces, en total fueron 24 sesiones, 12 semanas, pero unas en trabajo conjunto, terapeuta, paciente, y otros en trabajo individual, que era solo el paciente, donde se le dejaron varias actividades o varios trabajos. El caso que acabamos de ver es este, caso clínico condicionamiento operante que está en el material de estudio, y el otro que les mencioné es el autorregistro de pensamientos automáticos, que también pues es un modelo similar al que se utilizó con Juan, aunque ese es de otro paciente, donde colocaba la situación, la emoción, el pensamiento automático, etcétera. Este también se los voy a explicar cuando estemos en segunda generación, no se preocupen. Entonces, acá terminaríamos ese aspecto de lo que es eh, la terapia cognitivo-conductual, todo lo que es, por ejemplo, la reflexología rusa, el conexionismo con la ley del efecto de Turkheim, conductismo de Watson, neoconductismo con Gutiérrez, Hull, Tolman y Mower, y el condicionamiento operante de Skinner. Esta temática, por eso hago tanto énfasis o tanto hincapié en este tema, porque realmente esta es la base fundamental de los modelos que ya vamos a entrar a conocer. Ya vamos a ver el módulo número 2, donde estaremos trabajando, ya lo voy a abrir, donde estaremos trabajando con los aspectos de las terceras generaciones, de la segunda generación y de la primera generación. Pero para poder entender, por ejemplo, las técnicas, los modelos, necesitamos saber las bases cognitivas, las bases iniciales de, de los componentes de las generaciones. En un momento les comparto la pantalla de la primera generación, que es la que vamos a empezar a trabajar el día de hoy. Vamos a ver entonces ese proceso de evaluación conductual en terapia cognitivo-conductual. Acá en este módulo también vamos a ver el análisis funcional de la conducta para luego pasar a las técnicas. Empecemos por la primera generación. Acá vamos a hablar de esos principales modelos dentro de la terapia cognitivo-conductual. Los modelos dentro de la terapia entonces se van a repartir en tres generaciones. Tres generaciones, tres modelos. Vamos a ver en la primera ola o primera generación. La primera ola tiene un surgimiento
más bien de una identidad conceptual de lo que es la TCC, pues, o más bien la terapia de conducta. En esa primera generación vamos a ver que solamente es un concepto muy desde conducta, todavía no hablan de un factor mediacional. Si lo queremos ver desde un concepto que acabamos de ver, son muy neoconductuales, son neoconductistas. Y algo que la verdad me parece muy curioso es que tiene que ver con una referencia geográfica de los autores. Estos son los autores que vamos a ver recuerden, primera generación, y esos son los autores que vamos a conocer, los tres grandes. Por eso les hablo de una referencia geográfica, porque tenemos a Wolf en Sudáfrica, a Einstein con la terapia conductual y la terapia de la personalidad en Inglaterra, y tenemos nuevamente a Skinner. Skinner, pues sabemos que es muy importante con ese condicionamiento instrumental en Estados Unidos. La primera generación, esa primera ola, eh, surge, surge como una metodología de terapias neoconductistas. Entonces, el principal problema del conductismo radical era que, recordemos, con conductismo radical, con Watson, era que sí reconocía la existencia de un elemento intermedio entre estímulo y respuesta, pero que no lo tomaba tan en cuenta. Entonces, a falta de muchos datos, desde ese conductismo tan radical, donde no sé si ustedes han escuchado el concepto de la caja negra, una caja negra inexorable. Ahí, por esos motivos, empezó a surgir con el tiempo otra corriente, que ya se empezó a llamar metodología de la primera ola, modelo de la primera ola, donde intentó entonces colocar también ese principal problema de la conducta, pero que ya sí reconocía la existencia de elementos intermediarios o elementos intermedios entre estímulo y respuesta. ¿Cuáles son los elementos intermedios acá? Acá esta generación empieza a hablar, pues, o este grupo de terapias, este grupo de estrategias, se caracterizan por ser esas primeras aproximaciones del enfoque cognitivo-conductual. Ya se empieza a realizar intervenciones clínicas, ya no solamente era modelo experimental, también se trabajó con modelo entonces humano, y esa primera generación rompe con el modelo psicoanalítico freudiano. Siguen entonces muy descontentos porque todavía de pronto el conductismo, el neoconductismo no tenía tanta fuerza como lo tenía, por ejemplo, el modelo o el movimiento freudiano. Seguían de pronto muy discontentos, muy inconformes, porque es que muchos pacientes que ellos tenían no le tenían, digamos, no habían visto cambios, ellos querían ver cambios reales en los pacientes, y por tal motivo nacen esto, a principios de ese siglo XX, esos autores que acabamos de ver hace un rato, que fue Watson, Pavlov, Thorndike. Vamos a volver a ver a Skinner, y empezaron entonces a entender que el aprendizaje no era algo relacionado con el método o el corte psicoanalítico, ni de los conflictos inconscientes, sino que estaba relacionado más con las conductas. Y es acá donde surgen los tres grandes. Wolf, Wolf con la desensibilización sistemática, que es el primero que vamos a trabajar. Hans Eysenck, que hay algo muy importante en Hans Eysenck, y es que aunque él mismo no se consideraba como un conductista, pues ya sí se tomó en cuenta en la primera generación, porque realmente da un aporte fundamental a algo que no se tenía tan en cuenta en el origen, o en las raíces metodológicas de la terapia de conducta. Hans le da una nueva visión a la terapia conductual y dice, es que no solamente son las conductas, ni otros aspectos mediacionales. También tenemos la personalidad del paciente para mediar la conducta. Y luego tenemos a Skinner en el país de Estados Unidos con el condicionamiento operante. Vamos a ver a Wolf en Sudáfrica. Entonces, Wolf es el principal exponente también de la terapia conductual, y nuevamente igual, insatisfecho, quería usar esos principios del aprendizaje y empieza a crear su propio método.
Ese método o ese principio teórico que él quiso crear fue una inhibición recíproca. De esa inhibición recíproca se empezó a guiar lo que es la desensibilización sistemática. Wolf empieza a usar entonces lo que es la relajación. Él decía, la relajación es una respuesta completamente incompatible con lo que son las respuestas de ansiedad o las respuestas de ira. Eh, Él quería colocar también esas respuestas o conductas que eran más asertivas, cambiando el comportamiento de los seres humanos. Wolf empieza entonces a trabajar con un entrenamiento en asertividad. Por acá les voy a dejar lo que es como el estudio de lo que él hizo, no me voy a centrar acá. Mientras ustedes leen la pantalla, pues observan esto. Les voy a ir contando un poco lo que hizo Wolf. Wolf decía, quiero hacer un nuevo método, quiero hacer un entrenamiento en asertividad. ¿Y qué era el entrenamiento en asertividad para Wolf? Era buscar respuestas antagónicas, respuestas que son incompatibles con una sensación de ansiedad, con una sensación de pronto de ira, y con ello reducir esas conductas, una respuesta antagónica. Y que él mencionaba, pues en su postulado decía, no se puede manifestar agresividad, no se puede manifestar irritación, no se puede tener ira al mismo tiempo, en el mismo momento, que las conductas asertivas, que para él pues una conducta asertiva era una conducta de relajación. Empieza entonces a desarrollar todo un protocolo. Por acá igual les dejo por qué hizo este protocolo. Wolf empieza a trabajar pues él era un oficial médico en Sudáfrica. Empezaba a ver que obviamente pues la guerra sabemos que trae consecuencias devastadoras, no solamente a nivel económico, sino también a nivel emocional. Y lo que él quería era que ya pues sus compañeros de batalla no tuvieran una sensación de ansiedad. Y empieza a crear un protocolo de intervención donde ya era una exposición gradual y no una exposición directa, como podría ser otro método, que es el método de la exposición, que también son diferentes, importantes. En ambos, en el método de exposición, igual se hace una jerarquía de estímulos, pero no se pone una respuesta antagónica, mientras que en la desensibilización sistemática sí. Entonces, la desensibilización sistemática le sirvió a él para trabajar lo que es el miedo, lo que es la fobia específica, y empezó una representación desde comienzo de lo que es la terapia de conducta moderna. Entonces, estas técnicas recíprocas de inhibición dan concretamente un tratamiento para la ansiedad. Wolf empieza entonces a hablar que se debe hacer primero un entrenamiento en relajación, es decir, controlar esa respuesta a nivel fisiológica, una relación autógena, y empieza a hacer una jerarquía de ansiedad, pues ordenar situaciones que generan ansiedad. Y ahí empezó esa desensibilización. ¿Qué es la desensibilización? Presentar poco a poco las situaciones que al paciente le generan miedo o que al paciente le generan ansiedad. Wolf entonces empieza a basarse en que esos sentimientos y esas respuestas que son incompatibles con la ansiedad o que son incompatibles, por ejemplo, con la agresividad o con la ira o con la irritación, iba a ser lo que es el método de relajación. Entonces se empezó a utilizar un montón de métodos, ya se empezó a ver que realmente sí se inhibía esa respuesta de agresividad en sus compañeros, y ahí empezó a crearse todo el método de sensibilización sistemática. Acá existen tres pasos. Estos tres pasos no quiero que los subestimen, realmente son un poco más profundos de lo que ustedes pueden ver acá. El primer paso siempre es un entrenamiento en técnicas de relajación. El segundo paso es crear una jerarquía de ansiedades y el tercer paso una pues ya la técnica como tal. Vamos a dejar hasta acá, vamos a dar un espacio de preguntas en unos 5 minutos, vamos a ver qué preguntas tienen hasta el momento de todo lo que ya hemos visto. Puede ser de Wolf, o puede ser pues de otros teóricos que ya hayamos trabajado, para poder entonces cerrar la clase de hoy y comenzar ese lunes. Recuerden que mañana no tenemos clase, el lunes nuevamente con las aportaciones de Wolf. ¿Qué preguntas hasta ahora
les, les han, les han surgido. Bueno, creo que no hay preguntas por el momento. Entonces, van a repasar un poco sobre desensibilización sistemática y eh, vamos entonces a descansar el día de mañana. Es importante también el descanso y nos veremos nuevamente el lunes. Bueno, por acá Leslie nos dice, ¿podría por favor repetir el método de exposición? Leslie, no te preocupes, el método de exposición todavía no lo hemos visto pues como tal, pero esto lo vamos a ver en las técnicas más profundo. Bueno, Sandra dice, me interesó el caso de Juan para eliminar la procrastinación. ¿Cuál fue la solución? Ya te voy a mostrar nuevamente el caso de Juan. Con Juan realmente fue un caso de éxito. Acá está Juan. Entonces, con Juan, ¿qué pasó? Juan tuvo muy buen pronóstico. De hecho, pues, como les mencioné, siempre se iban a hacer pues varias fases. Les había mencionado que con Juan, desde el condicionamiento operante pues fueron 12 semanas, pero él también tuvo pues como un entrenamiento individual. Y la propuesta entonces es que Juan realmente sí tuvo pues una implicación muy activa en el proceso. Eso es muy, muy, muy importante para que un proceso terapéutico sea exitoso, que el paciente también ponga de su parte. Recuerden que también son coterapeutas. Su rendimiento académico aumentó, se redujo esa parte de la ansiedad, sobre todo la ansiedad anticipatoria, se generalizó a largo plazo, que era lo que queríamos, y pues también empezó a tener autoeficacia, una mejor calidad de vida. Juan mencionaba que todavía tenía como algunos pensamientos automáticos de procrastinar, que quería de pronto pues no estar, miren lo primero que él mencionaba, pues lo que era la procrastinación. Él tenía una ansiedad anticipatoria, pero lo que les quería mostrar era esto, el pensamiento que él tenía acá, el pensamiento que él tenía, se me perdió el momento. Bueno, él tenía un pensamiento automático, que era que él no pensaba que era una persona calificada para ser psicólogo o que no era una persona buena como sus compañeros. Entonces, al fin y al cabo, Juan a veces sí tenía esos pensamientos, pero que recuerden que también se hizo la reestructuración cognitiva y los bloqueaba. Ese fue el caso desencadenante de Juan. Arnelia, el lunes a la misma hora, 6:10. Muchísimas gracias a todos. María Guadalupe, ¿qué te recomienda usted el, para un caso como Juan? Para el caso de Juan, entonces se utilizó el inventario de ansiedad de Beck. Me gusta realmente el inventario de ansiedad, aunque no es el único. También se hizo el registro de pensamientos automáticos, pero ese pues no lo coloqué acá porque se decía muy largo el caso. Y la escala de procrastinación de Tuckman van a servir mucho para los pacientes que por ansiedad, ojo acá, no por otro tipo de procrastinación, porque por eso les mencionaba que hay que tener en cuenta cada caso. Por ejemplo, muchos pacientes procrastinan porque realmente hay una baja capacidad ejecutiva, pero en Juan no había una mala capacidad ejecutiva, sino que más bien era por ese factor ansioso. Sandra, con la coordinadora. Bueno, que estén muy bien. Espero que entonces pasen un muy buen fin de semana y descansen bastante. Nos vemos nuevamente el lunes. Chao.